versículos del 1 al 2, dice así: Así que, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios, que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es su culto racional. No se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento, para que comprendan cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. El concepto de culto racional refiere a lo que vendría a ser la consecuencia lógica de cómo los cristianos debemos vivir a partir de las bendiciones espirituales que hemos recibido. Estos pasajes, en último término, lo que hacen es poner en evidencia la relación que existe entre pensamientos y cómo administramos nuestro cuerpo, en otras palabras, cómo vivimos en lo práctico. Esto nos quiere decir algo muy potente, que es lo siguiente: nuestros pensamientos nos definen. Lo que nosotros pensamos determina cómo vamos a vivir y cómo vamos a administrar nuestro cuerpo. Nuestros pensamientos son el elemento que genera nuestra cosmovisión, nuestros sentimientos, nuestros deseos, nuestra voluntad y nuestros valores. Un cristiano tiene que tener una cosmovisión fundada en la palabra de Dios y por lo tanto dirigida por el Espíritu Santo. Esto es muy importante porque entonces tenemos que hacernos una pregunta: ¿qué implican los pensamientos? Los pensamientos los podemos dividir en dos conceptos: ideas y creencias. Cuando nosotros hablamos de las ideas, vamos a referirnos a toda aquella información impersonal, datos que manejamos, números, memorias de algún tipo, algún recuerdo, todo aquello que en último término no nos afecta de manera íntima y personal. Podría ser algún conocimiento, algún dato histórico que sea relevante a nivel de humanidad, pero que no tenga un significado específico para nosotros. Sin embargo, las creencias son distintas. Cuando hablamos de creencias, vamos a hablar de aquellos datos que de alguna forma nos marcan y nos definen. Es bien interesante que el concepto de creencia, de fe, en el Nuevo Testamento es pistis. Pistis significa no solo creer en este sentido de pensar que uno cree algo a modo de una aceptación meramente intelectual. Pistis significa confianza. En otras palabras, hay un tipo de pensamientos, las creencias, que hacen referencia a aquello en lo que nosotros confiamos, en donde ponemos nuestro sustento, donde fundamentamos nuestra vida. Aquí viene lo interesante. Dentro del conjunto de creencias hay un tipo de creencias que son los axiomas. Los axiomas son las creencias fundamentales. Podríamos graficarlo así: si nuestra cosmovisión, nuestra forma de ver la vida fuese un edificio, los axiomas son los pilares del edificio. Las creencias, que no son los axiomas, las fundamentales, son las paredes del edificio. Y las ideas en general son la información, los datos, vendrían a ser puertas, ventanas, muebles. Lo fundamental en nuestra vida son los axiomas, esas creencias en las que ponemos toda nuestra confianza y que definen nuestra identidad, nuestra personalidad, nuestro carácter, aquello que nosotros somos. Esto es muy importante porque esos axiomas, en el caso de un cristiano, tienen que ser fundamentados y sustentados en la palabra de Dios y por lo tanto dirigidos por el Espíritu Santo. Sin embargo, hoy día ocurre lo siguiente: hoy día nos encontramos con que hay movimientos ideológicos que ya hace bastante tiempo han comenzado a redefinir, a modificar conceptos. Conceptos como amor, respeto, tolerancia, inclusión han sido cambiados radicalmente. El mundo los ha tomado y los ha dado vuelta, de manera tal que la definición bíblica de amor ha sido desechada. Esto lo vemos en medios de comunicación, música, televisión.
Tomemos como por ejemplo, claro, la Navidad. La Navidad hace referencia al nacimiento de Jesús. Sin embargo, hoy día dicen que Navidad significa regalos, familia, unidad y esperanza en que vendrá un futuro mejor. El hecho es que Navidad es el nacimiento de Cristo. Esto es muy importante, porque así como ha pasado con la Navidad, que ha sido modificado, que se ha comercializado y que se ha secularizado, esto ha ocurrido con otros conceptos. El concepto de amor, un concepto bíblico con una tremenda potencia y relevancia. El concepto de tolerancia, de respeto, de paciencia, de dominio propio. Cada uno de estos conceptos que tienen una clara definición bíblica, el mundo los ha cambiado. El mundo los ha modificado. Y ha hecho algo muy interesante. Ha hecho que se distancien, que se alejen esos conceptos de un concepto que es tremendamente relevante en el Evangelio, que es el concepto de pecado. El hecho es que cuando nosotros alejamos el concepto de pecado, de amor, de tolerancia, de respeto, de ser humano, lo que estamos haciendo es también olvidar y dejar de lado lo que es la salvación, el perdón, el arrepentimiento. El mundo hoy día ha hecho algo tremendo, y eso es anular el concepto de pecado, para que nosotros no podamos entender que el amor de Cristo implica salvarnos del pecado y a la vez evidenciar el pecado. Esto es muy, muy fuerte, porque estamos viendo cómo sistemática y estratégicamente están saliendo políticas, leyes, en donde se nos impide denunciar el pecado, en donde se nos dice que ya no podemos decir aquello que es bueno y que es malo. Tanto así que hoy lo bueno es igual a hacer lo que cada persona quiera. Y lo malo es poner en evidencia las consecuencias de las acciones de las personas. Les pido que reflexionen, que piensen, que mediten. Si es que acaso ustedes, yo, hemos comenzado como iglesia, como pueblo de Dios, a incorporar las definiciones del mundo en nuestra manera de pensar. La Biblia es clara. El Señor dice que ellos no te influyan a ti, sino que tú los influyas a ellos. Es momento de que nos preguntemos, ¿hemos sido influenciados por el mundo? ¿Estamos pensando con conceptos y con ideas del mundo? Porque si es así, nuestro edificio, nuestra cosmovisión se va a ir apartando del mensaje bíblico, del mensaje del Evangelio, y va a terminar siendo nada más que un mensaje teñido de alguna cuota de palabras bíblicas, pero sin el contenido, sin el sustrato, sin el fundamento que da el Espíritu Santo. Tenemos que evaluar, tenemos que pensar y preguntarnos. ¿Entendemos lo que significa ser pueblo de Dios? Ser pueblo de Dios significa pensar con la mente de Cristo, pensar como pensó Cristo y desechar toda idea, pensamiento, creencia, filosofía que en algún momento en la carne nos hizo sentido. Sigamos el ejemplo de Pablo, quien teniendo mucho conocimiento como buen fariseo y maestro de la ley, lo dio todo por basura para reaprender, en otras palabras, para volver a conocer la palabra de Dios,
conocer a Cristo y tener una mente renovada por el Espíritu Santo. Los invito a que mediten si es acaso hoy día su mente, una mente renovada por el Espíritu Santo, o si, como le ha pasado a mucha gente a lo largo de la historia, se han conformado a este siglo y se han vuelto al modo de pensar del mundo. Muchas bendiciones.